nuestro corazón también que nos bendigas con tu preciosa palabra, Señor eterno, que pongas sobre nosotros un espíritu de gracia, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, Señor, en el nombre de Jesús, para que abunde en medio de nosotros tu conocimiento, Señor amado, y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, conforme a tu ley, conforme a tu palabra, Señor. Por favor, háblanos, te lo ruego, te lo suplico. Edifícanos, prepáranos, equípanos, permítenos, Señor amado, tener un corazón enseñable. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Denle más fuerte ese aplauso al Señor, si es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenemos la bendición nuevamente de acercarnos a la mesa del Señor, ¿verdad, hermanos? Y yo quiero compartirle este tema, que yo lo he titulado así, perdone que sea tan largo, ¿va? La administración de gracia en la mesa de José. No olvidemos que todas las mesas que aparecen en la Biblia definitivamente hablan de la mesa del Señor si son mesas positivas. Hay mesas negativas, ¿verdad? Como la mesa de Jezabel, por ejemplo, que se menciona, y en ese caso viene a ser una antítesis de la mesa del Señor. Pero la mesa de José es una mesa que nos bendice a nosotros mucho, muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que he abordado el tema de la mesa de José en 2 o 3 ocasiones y hoy lo estoy haciendo otra vez. Y por eso no le puse la mesa de José, ¿va? Porque en otras veces le hemos llamado así, la mesa de José. Creo que otra vez le llamamos el pan de la mesa de José y estuvimos hablando específicamente del pan. Pero hoy yo quiero hablarle de la gracia. No sin antes, hermanos amados, recordar la historia de José y sus hermanos. José, usted sabe que fue llevado a Egipto, vendido, traicionado por sus mismos hermanos. Y allá en Egipto, pues después de pasar un proceso largo, se convirtió en el segundo señor de Egipto. Después de Faraón, la autoridad era José. Entonces, ahí tenemos una figura escatológica muy linda, muy preciosa, porque recordemos que los hijos de Jacob eran ¿cuántos? Eran 12 varones, ¿verdad? Y una mujer. Pero ¿con cuántas mujeres tuvo hijos Jacob? Ayúdeme pues. ¿Cómo? Con 4, ¿verdad? Cualquier parecido, hermano. Que Dios le ayude. Jacob engendró hijos en 4 mujeres. O sea, los 12 no eran hijos de solo una mujer. Recuerde que él estaba casado con 2 mujeres que eran hermanas, Raquel y Lea, y tenía también 2 concubinas. Y de las 4 él engendró hijos. Cualquiera diría, qué bendición, hermano. Qué bendición de hijos, pues. Entonces, el punto es que José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. José y Benjamín. Y estos dos, José es figura de Cristo y Benjamín es figura de nosotros que somos la iglesia gentil. O sea, le estoy diciendo que en la figura nosotros somos hermanos de padre y madre con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si José es Cristo y Benjamín es la iglesia, los otros 10 hermanos son en la figura el pueblo de Israel literal, el Israel nacional, ese que está allá en guerra todo el tiempo, ¿verdad? En el Medio Oriente. Y le digo que se da una figura escatológica muy bonita porque el contexto de la historia dice que José, cuando sus hermanos llegaron a Egipto, él los identificó desde la primera vez, ¿verdad? Pero no se reveló a ellos. Ellos estuvieron frente a él y no se dieron cuenta quién era el que hablaba con ellos.
Y usted sabe, si eso lo homologamos con la primera venida de Cristo, usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, estuvo durante 33 años en medio del pueblo de Israel y no le reconocieron. No le reconocieron. Porque repito, los 10 hermanos que llegaron a Egipto y que no lo reconocieron son el pueblo de Israel literal. Y entonces José indagando con ellos, ¿verdad? Para saber si todavía vivía su papá, si no habían vendido también o habían matado al hermano menor de él. Les preguntó que si tenían otro hermano y ellos le dijeron que sí, que estaba el menor. Entonces les pidió que lo llevaran. Bueno, no les pidió, sino que les ordenó, ¿verdad? Que lo llevaran y que si no, nunca más lo iban a ver a él y no les iban a seguir vendiendo comida. La cosa es que lo llevaron. Cuando llevaron a Benjamín, hasta entonces José se dio a conocer a los 10 hermanos, bueno, a los 11, ¿verdad? Hasta que vio a su hermano de padre y madre, a su hermano menor, que es figura de la iglesia gentil. Y entonces esto quiere decir que en la figura escatológica, el pueblo de Israel literal no va a reconocer al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, sino hasta que se presente Benjamín en el arrebatamiento. Hasta que la iglesia novia, que vendría a ser Benjamín, suba y se presente allá en las bodas del Cordero, hasta entonces, después de 7 años de bodas, va a descender el Señor Jesucristo juntamente con su iglesia, con su novia, con su esposa amada, y entonces dice que lo van a conocer. Dice la Biblia que lo van a ver, lo va a ver todo mundo, todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron. Entonces, los 10 hasta entonces lo van a reconocer a él. Entonces, diga conmigo, nosotros somos Benjamín, José es Cristo, los 10 son Israel. Amén. Entonces, entrémosle al tema. El tema que es la administración de gracia en la mesa de José. Y vamos a comenzar en el verso 33 del capítulo 43 de Génesis, donde se da el momento en el que los hermanos de José llevan por fin a Benjamín a Egipto, y entonces, hasta entonces, José los invitó a comer a su casa, sin que ellos supieran quién era el hombre que los estaba invitando, ¿verdad? Solo sabían que era señor de la tierra de Egipto. Y dice así la palabra de Dios. Y lo sentaron ahí en la casa de José, lo sentaron a la mesa delante de él. El primogénito conforme a su primogenitura y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Porque decían ellos, ¿y por qué nos han sentado en orden? ¿Quién le ha dicho a este en qué orden nosotros nacimos? Porque los pusieron de mayor a menor, en el orden en el que habían nacido. Y decían ellos, si eso es un dato íntimo de nuestra familia, nadie más lo conoce, ¿por qué nos han sentado así? ¿Cómo es que nos conocen de esta manera? Y es que lo que necesitamos saber, hermano, es que cuando venimos a la mesa de nuestro José, ahí nos conocen bien. Ahí, hermano, aunque uno quiera tener ocultas algunas cosas, la Biblia dice que delante del Señor uno está desnudo y que Él conoce hasta nuestros pensamientos. No hay nada que le podamos esconder. Y con esa conciencia nosotros necesitamos acercarnos a la mesa de José, sabiendo que nos conocen. Amén. Y otra cosa, no vamos a ser sustentados del pan espiritual si no decidimos acercarnos a la casa de José, que es la iglesia, y sentarnos a la mesa con él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y él les llevó, o sea, personalmente José, ¿verdad? Les llevó porciones de su propia mesa, porque a José lo habían sentado aparte. A los 11 discípulos, a los 11 hermanos los habían sentado en una mesa.
José estaba en otra y los egipcios que servían con José estaban en otra mesa. Pero entonces dice la Biblia que del pan que había en la propia mesa de José le llevó porciones a sus hermanos. Pero yo quiero que me lea en voz alta lo que está subrayado. Pero mire pues, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Entonces, ¿quién le dije que es Benjamín? Somos nosotros, la iglesia gentil. Y cuando dice que era mayor que la de cualquiera de ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos, el pueblo de Israel. Entonces, la porción que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros como iglesia gentil es 5 veces mayor que la que se le ha dado al pueblo de Israel. Y miren qué tremendo, porque usted sabe cómo es de bendecido el pueblo de Israel, hermano. Que a pesar de tanta rebelión, porque ¿qué pueblo más rebelde, hermano? El pueblo de Israel, pero no se le olvide que es prototipo de la iglesia, gracias hermano, es figura de nosotros. Y que así como han sido ellos literalmente rebeldes en contra de nuestro Dios, a pesar de haber visto grandes maravillas de cómo Dios se manifestó con ellos, así también somos nosotros. Algo así decían las profecías, hermano. Así también somos nosotros, medio rebeldes, si no es que muy rebeldes. Que Dios nos ayude. Pero hermano, pero a pesar de eso, nos han dado la porción 5 veces mayor que la del pueblo de Israel. Si ellos son un pueblo bendito, si de ellos la Biblia dice que son un pueblo bendito, ¿cuánto más nosotros? 5 veces más. ¿No se alegra usted por eso? Definitivamente. Ahora, el número 5, usted sabe que es un número que significa gracia. No grasa, sino que gracia. Gracia. Siempre que usted encuentra el número 5 en la Biblia, habla de gracia, de favor de Dios. Y también habla de los 5 ministerios que han sido dados por la gracia de Dios a la iglesia. Y si alguno pues se pregunta, porque ya me han hecho esa pregunta, ¿y de dónde se sacan que el 5 significa gracia? Le voy a preguntar a usted, le voy a hacer el examen. ¿Por qué decimos que el número 5 significa gracia? ¿Ah? Dígame algo pues. ¿Ah? No les oigo. ¿Por qué? Sí, no, también simboliza los 5 ministerios, pero ¿por qué el significado del 5 es gracia? Lo voy a llevar a la Biblia, fíjese. Porque la primera vez que aparece el 5 asociado con la gracia es también en el libro de Génesis. Déjeme ver por dónde estuve viendo, revisando esto. Mire, le voy a leer este versículo en la Reina Valera 60. Ajá. Este es el momento en el que se encuentran Jacob y Esaú, después de 20 años en los que Jacob ha andado huyendo y que Esaú ha jurado que lo va a matar. Y cuando va de regreso Jacob hacia su tierra, se da cuenta que viene a su encuentro su hermano Esaú con un ejército de 400 hombres, que obviamente no era un comité de bienvenida, ¿va? Entonces, usted sabe que Jacob en el camino se puso a orar, ahí fue donde peleó con Dios toda la noche y que le descoyuntaron su pierna y todo eso, ¿verdad? Hasta que llega el momento en el que se encuentra con Esaú. Y dice el verso 8 del capítulo 33. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, ¿qué respondió? El hallar gracia a los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío,
sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Entonces vea la respuesta que le da Jacob. Lo que yo busco es hallar gracia delante de tus ojos. Pero Esaú le dijo, ¿qué te propones con qué dice? Con estos grupos que he encontrado, con estas manadas que he encontrado. Y entonces en el capítulo anterior, encontramos las manadas que le mandó como un regalo el hermano Jacob a Esaú. Dice así, mire, 32:13. Y pasó la noche allí, este es Jacob, ¿verdad? Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Y yo le he resaltado cada manada o cada grupo con un color diferente. ¿Cuántos colores diferentes mira usted ahí? Dice, mire, 200 cabras y 20 machos cabríos, o sea, un rebaño de cabros. Luego el otro grupo, porque se los mandó, si usted se lee ahí el capítulo, dice que los mandó y puso una distancia entre una manada y otra. Que fuera, o sea, no le mandó todo el rebaño junto, sino que mandó adelante las 200 cabras con los 20 machos cabríos y puso distancia. Ahí iba un arriero, ¿verdad? Un pastor. Puso distancia y luego iba el otro grupo. En el otro grupo, ¿cuántas ovejas iban? 200 ovejas y 20 carneros. Los carneros son ovejos ya viejos. Después, otro grupo, otra manada, 30 camellas criando con sus crías. Imagínense, hermano. O sea, que eran 60. Después iba otro grupo, 40 vacas y 10 novillos, que son los hijos de las vacas. Y por último, iba un grupo de burras, 20 asnas y 10 asnos. 5 grupos. Entonces después le pregunta y le dice, ¿y qué te propones? Porque Esaú iba de camino con su ejército y encontró la primera manada. Siguió y encontró otra, y luego otra, hasta que encontró las 5. Luego se encontró con Jacob y le dice, ¿y qué te propones con estos grupos, con estas manadas? ¿Y qué le dijo Jacob? Quiero hallar gracia delante de tus ojos. Entonces el número 5 está asociado con la gracia definitivamente. ¿Sí está de acuerdo? ¿Me lo convenzo? No muchito. Entonces, aquí en la mesa de José, dice que le llevó a los 10, le llevó porciones de pan de su propia mesa. Pero la porción que le dieron a Benjamín dice que era 5 veces mayor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que los latinos somos más gordos que los israelitas. Comemos más. ¿Será que comía más el Benjamín? ¿Será que era gordito? Usted sabe que nada está por casualidad en la Biblia. Nada está por casualidad. Pero le dieron entonces la gracia a Benjamín. No se la dieron a los 10, porque aquellos no lo reconocieron, sino que le dieron la gracia a Benjamín. Gracias a Dios, hermano, que nos la dieron a nosotros. Y Benjamín, usted sabe que cuando nació le puso por nombre su mamá, no la suya, sino que la de él, pues Raquel, le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor, hijo de mis tristezas, pero también significa hijo de iniquidad, cuando lo dieron a luz. Así, o sea, prácticamente la mamá lo maldijo, pues, con el nombre. Pero entonces dice el relato bíblico que vino el papá Jacob y le cambió el nombre, y en vez de llamarlo Benoni, lo llamó Benjamín, que significa hijo de la diestra, hijo de la mano derecha. O sea, lo nacieron siniestro, pero en el proceso el padre le cambió la naturaleza, le cambió la vida y lo pasó a ser hijo de la diestra. Eso es bien tremendo, fíjese, porque Raquel, usted sabe que murió cuando lo dio a luz. Murió en el camino a Efrata, dice la Biblia.
y cuando estaba pues ahí, me imagino yo dando a luz y muriendo de una vez, le puso ese nombre, Benoni, Benoni, que era un nombre prácticamente con el que lo maldijo. Y eso éramos nosotros, hermanos amados. Eso éramos, dice el apóstol Pablo. Y eso erais algunos de vosotros. Pero gracias a Dios ya no. ¿Por qué? Porque nos cambiaron el nombre, nos cambiaron la naturaleza. Y ahora somos benjamines. Y a los benjamines es a los que se les manifiesta la bendita gracia de Dios. Eso, hermano, que no se puede comprar con dinero, ni se puede negociar con Dios, sino que es gratuitamente. Por eso se llama gracia, ¿verdad? Porque no nos cuesta nada, no porque no cueste, sino que porque no podríamos pagar, hermano, nuestra salvación, definitivamente. Es por gracia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por la gracia bendita de nuestro Dios, gratis para todo el que la quiera, pero no se puede obligar a nadie a recibirla. Entonces necesitamos nosotros, definitivamente, pasar de Benoni a Benjamín, porque desde ahí miramos la gracia manifestada a Benjamín. Ahora, el relato bíblico dice en Génesis 45 que, bueno, después de que comieron con José, los despachó, ¿verdad? Y dio orden José que le pusieran la copa de plata adentro del saco de su hermano menor, adentro del saco de Benjamín. Y ellos no sabían, se fueron. Y cuando iban en el camino, los fueron a alcanzar los egipcios y los acusaron de ladrones. ¿Sí se acuerda el relato? Ustedes le robaron la copa a mi señor, le dijeron, con la que él adivina, le dijeron aquello. Y dijeron a revisar y dice la Biblia que hallaron la copa en el saco de Benjamín. Y usted sabe que la plata significa redención. Y esa copa, hermano, es una figura de la copa del nuevo pacto, definitivamente. Pero note que no se la dan a ninguno de los 10, sino que se la dan a Benjamín, específicamente a Benjamín. Y entonces van de regreso a la casa de José. Y entonces José les dice, pues aquel donde se halló la copa, ese va a ser mi siervo, va a ser mi esclavo. Así es de que los demás se pueden ir, que se quede él. Quería quedarse con su hermanito, ¿va? Y entonces dice la Biblia que Judá le dijo, no, me voy a quedar yo en vez de él. Mire, identificándose con Cristo, ahí Judá, ¿verdad? Yo me voy a quedar en vez de él. Y entonces José se dio cuenta que ya Judá había cambiado, porque Judá es el que lo vistió a él, ¿va? Es el que lo había vendido. Y entonces cuando él se da cuenta de que Judá ha cambiado y que tienen una forma de pensar diferente, él ya no pudo contenerse, dice la Biblia, y se fue a llorar a gritos. Pero llegó un momento en que ya no pudo más y les tuvo que decir, muchacha, yo soy José, muchacha pimba, hermano. Yo soy José, aquel que ustedes vendieron, yo soy. Y entonces, hermano, aquellos se pusieron así, que sabían lo que le habían hecho. Pero miren lo que pasó. Y a todos, ya cuando tienen ese reencuentro donde él se da a conocer, dice que a todos ellos les dio mudas de ropa, o sea, le regaló un traje a cada hermano. Pero a Benjamín, ¿qué dice que le dio a Benjamín? 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. O sea, 5 trajes le dieron a Benjamín y le dan 300 piezas de plata. A ninguno de los 10 le dan los 5 trajes, sino que solo uno. Y a ninguno de los 10 le dan ni siquiera 5 monedas de plata, sino que solo a Benjamín le dan 300, hermano. Y no se olvide que José, el que está dando los regalos, es Cristo. Y que el que los está recibiendo somos nosotros. Y entonces lo que le dan, esas 300 piezas de plata, eso tiene que ver con lo que se pagó cuando vendieron a José. ¿Por cuánto vendieron a José? Sus hermanos. No, hombre. ¿Cuánto pagaron los ismaelitas a Judá?
por José cuando lo vendieron como esclavo. Ay, hermano, usted no me pasa los exámenes, fíjese. Siempre sale ponchado. Ah, ya lo hallaste, va. 20, 20, 20 piezas de plata, 20 monedas de plata se pagaron por José cuando lo vendieron. Y ahora viene él y le da a su hermano, mira papito, aquí hay plata, mira. Si estos desgraciados te quieren vender, aquí tenemos lo suficiente. O sea, a él lo valoraron en 20 piezas, pero él a su hermano lo está valorando ¿en cuánto? En 300 piezas de plata. Ya vamos a hablar de eso. Aquí le puse una foto, mire. Ahí le puse al Benjamin con los 5 panes. A los demás, uno le dieron. Pero a Benjamín le dan 5. Ahí va la gracia de Dios. Ahí van los 5 ministerios y un montón de cosas preciosas que se esconden en el número 5. Y en esta otra, bueno, aquí están los vestidos, miren, los trajes, los 5 trajes que le regalaron. Aquí en esta otra foto que me mandaron, le aparecen aquí los 5 trajes que le regalaron. Y mira, hermano, qué tesoro, ¿eh? 300 monedas de plata. Y sabe, mire, ahí lo podemos ver nosotros desde diferentes puntos de vista, ¿va? O sea, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos viste, Dios nos da la provisión y obviamente pues si un esclavo como José, que era un joven, valía 20 monedas de plata, 300 era un montón, hermano, porque no cualquiera tenía capacidad de comprar un esclavo. Entonces, imagínense usted, es una, ¿qué le digo? Es un tesoro de bendición, pues, lo que Dios tiene para nosotros. Pero la plata, ya le dije que es redención. Y luego el número 300 va que es múltiplo de 5. ¿Usted qué sabe de matemáticas? ¿O no? ¿Es múltiplo de 5, sí o no? El 300. Entonces, en los regalos que le dan a José, en los 3 regalos, ya estoy por aquel mexicano, ¿va? En los 3 regalos va intrínseco el regalo de gracia. En los 5 vestidos, hermano, es gracia, pero también es cobertura, son los 5 ministerios cubriéndonos. Le regalan también 5 porciones más que a sus hermanos. Esas 5 porciones definitivamente también hablan de la gracia preciosa del Señor, pero también le dan 300 monedas de plata. Y las 300 monedas de plata hablan de la redención por la gracia bendita de nuestro Dios, por la misericordia de nuestro Dios. Porque hermano, usted no está aquí por bueno, yo tampoco. Aquí todos estamos por bandidos, ¿o no? Aquí nadie está por santo. Tal vez santo es el enmascarado, ¿va? Sino que aquí todos estamos por pecadores, aquellos a los que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado su bendita gracia, su preciosa misericordia, porque de otra manera, hermano, no estaríamos aquí, a saber dónde andaríamos. Y no, aquí no es por sus obras ni por las mías, es únicamente por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, no es por otra razón. Amén. Entonces, miren, le voy a explicar aquí los regalos que le dan a Benjamín, los regalos de José a Benjamín. Le dieron 5 porciones más, y eso es gracia, y 5 ministerios, y otras cosas que representa el 5, que ya se las voy a mostrar. 5 vestidos, eso es cobertura, 5 ministerios y 5 coberturas por la gracia preciosa del Señor. O sea que de esos vestidos, uno es el vestido apostólico, el otro es el profético, el otro es el evangelístico, el otro es el pastoral y el otro es magistral, de esos 5 vestidos. Luego le dan 300 piezas de plata. La plata significa redención. Y si son 300 y el número 300 es múltiplo de 5,
Eso quiere decir que es una redención que nos han dado por gracia. Nos han comprado por gracia y por un precio altísimo. Nosotros fuimos comprados. Nuestra salvación fue pagada por un precio altísimo. Y de eso habla la plata. Ahora, mire esas 300 piezas de plata. Yo se lo explicaba hace un ratito y hoy se lo pongo acá. José fue vendido por 20 piezas de plata. Pero Benjamín recibe 300 piezas de plata. Aleluya. O sea, fue sobrevalorado, ¿verdad? O sea, como quien dice, si por mí pagaron 20, yo por vos pago 300. Y no lo estaba comprando, sino que solo lo estaba bendiciendo. Entonces, si dividimos 300 entre 20, o sea, si dividimos las 300 piezas que le dieron a Benjamín entre 20 que valía José, ¿cuánto da? 15. Y usted sabe que el 15 es misericordia, es plenitud de gracia. ¿Por qué? Porque en el 15 está el 5 3 veces. Mire, ahí está la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Por eso es que el 15 es plenitud de gracia o misericordia. Entonces, en todos los regalos que le dan a José, le están regalando por gracia. Todo lo que recibe es por gracia. Y no se olvide que Benjamín somos nosotros. Es decir, a nosotros Dios nos ha dado toda esta bendición que no se la dio al pueblo de Israel, a ese pueblo bendito, hermano, que Él sacó de Egipto con mano poderosa, a ese pueblo que Dios ha sustentado durante miles de años. Dios no le dio los regalos que a nosotros como iglesia gentil nos ha dado. Porque Juan capítulo 1 dice que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo. Es decir, a su obra, lo que tenía que venir a hacer. Pero los suyos, su pueblo, el pueblo de Israel, lo rechazaron, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, sean judíos, sean salvadoreños, jonjonatecos, de donde sea, dice que les dio el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, les dio el derecho, o sea, por gracia, hermano, por gracia, no porque lo mereciéramos, sino por su preciosa gracia, por su bendita gracia. Y entonces nos dijo el Señor, pues miren, por mí pagaron, bueno, por nuestro José pagaron 30 piezas, hermano. 30 piezas de plata, pero yo a ustedes los valoro en 300. Sobrevalorado. O sea, 15 veces más valía Benjamín a los ojos de José. 15 veces. Qué barbaridad, hermano. Qué misericordia la de nuestro Dios. Qué gracia más maravillosa la de nuestro Dios. Hermanos amados, que no merecemos nada. Y en esto, dice Romanos capítulo 5, y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Él no murió por usted porque fuese bueno o porque fuese santo. Él murió por nosotros porque no había otra forma de salvarnos. Ahí mismo dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de Romanos, cualquiera puede osar morir por alguna persona buena. Pero Cristo murió por un montón de malvados. Y me refiero a usted. Y a yo, dijo aquel hondureño. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Porque cualquiera puede morir por una persona buena. Yo sé que usted muere por su hijo, por su hija. Por el marido no, hermano. Pero por el hijo, por la hija, sí. Si le dicen a usted, mire, a su hijo le hace falta un trasplante de riñón y usted es compatible, usted no lo piensa dos veces, se lo da. Pero si le dicen al marido, mira, tu esposa necesita un riñón, sos compatible, ¿se lo puedes dar? No se oye, padre, dice él. Aquel va. Mire pues, cualquiera puede osar morir por una persona buena. Pero Cristo murió por nosotros, así como hemos sido de bandidos, hermano. Y no solo aquí en la tierra, porque usted no comenzó aquí de bandido, sino que allá en la preexistencia, por eso lo mandaron a la tierra.
por malvado, y lo mandaron acá para darle la oportunidad de redimir aquí su alma, de alcanzar salvación y ser restaurado. O sea, ese fue el propósito de Dios, porque desde allá nosotros fallamos, como infieles nos contaminamos, pero desde allá nos manifestó el Señor su preciosa gracia. Así dice la Biblia, que esa gracia nos fue manifestada antes de los tiempos aquí terrenales, antes de la fundación del mundo, desde los tiempos eternos, desde los siglos eternos. Desde allá se nos fue manifestada la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia del Padre, la que se nos manifestó desde allá, desde la preexistencia, porque allá fue donde el Padre decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros aquí en la tierra, desde allá. Esa es la gracia del Padre. Luego hemos recibido la gracia del Hijo, que estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados en la cruz. Y luego dice la palabra de Dios que esperemos completamente en la gracia que será derramada hoy en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Esa es la gracia del Espíritu. Entonces, las tres gracias, que yo se las he puesto aquí, 5, 5, 5. Eso es igual a 15, ¿va? La gracia del Padre, la gracia del Hijo, la gracia del Espíritu. Esa gracia se nos ha sido manifestada a nosotros y se nos seguirá manifestando. Al final de los tiempos va a haber un derramamiento de gracia, hermano, en nosotros, el cual es necesario para podernos ir en el arrebatamiento. ¿Por qué la gracia? La gracia, según el diccionario Strong, es un poder sobrenatural en nosotros que nos permite vencer el pecado, vencer nuestra misma humanidad, la gracia preciosa del Señor. O sea, humanamente no podemos, pero a través de la gracia sí podemos. Amén. Entonces, usted recibe esa gracia preciosa de nuestro Dios, esa gracia maravillosa que el Señor le ha ofrecido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted viniera a esta tierra y lo pusieran en el vientre de su mamá. Desde antes de eso, Dios le ofreció su gracia, le ofreció la salvación de forma gratuita. O sea, no tiene que hacer más, hermano. Para ser salvo no tiene que hacer más. Solamente aceptar el regalo. Dios tiene el regalo de la salvación de forma gratuita para todo el que la quiera. Eso es gracia. Pero no obligan a nadie a recibirlo. Imagínense. Imagínense que yo le quiero regalar a usted mi Biblia, ¿va? Pero usted no la quiere. Entonces, como no la quiere, yo había pensado regalársela, pero como no la quiere, como no es, no se le puede obligar a recibirlo. ¿Sí me entiende? Pero el regalo es para todos. Para aquellos medio malos, usted no era tan malo, va. Y también para aquellos bien bandidos. Y ahí, hermano, es donde nosotros ya ni alcanzamos a comprender la preciosa gracia de Dios. ¿Cómo es que esa gracia preciosa se le ofrece a un violador de niños? ¿Usted perdona a un violador de niños? Es ahí donde no entendemos nosotros la gracia preciosa del Señor, que se le es ofrecida también a un asesino, hermano, de gente inocente, como esos que están en Secot. No lo logramos entender, pero es la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros, a la iglesia gentil, porque nosotros la hemos recibido. Otros no la quieren recibir. Usted le habla de Cristo a la gente y no quieren, hermano. Los invita a una cena evangelística, llegan por los frijolitos, pero la palabra la rechazan. Ahí se aguantan, algo así como cuando lo invitan a usted al de Cameron, ¿verdad?
le dicen que le van a dar gratis la pasantía, solo tiene que recibir ¿cómo le dicen? ¿Ah? Solo tiene que recibir ¿cómo es que le dicen a eso, pues? Pero es una ponencia que le dan ofreciéndole que compre y que se haga socio del Decameron. Y entonces usted ahí, con tal de ir al Decameron a pasarse su día ahí está oyendo. Ahí está oyendo y que le insisten en que compre. Y usted dice, no, no, no. Que no se baña usted. Le dice, sí, pero en la ducha, le dice. En la playa no me gusta. Y ahí se aguanta, ¿verdad? Se aguanta con tal de ir un rato al Decameron. Entonces así mucha gente, usted los invita a un desayuno cristiano o a un almuerzo o a una cena donde se va a predicar la palabra de Dios, van por la comida, pero la gracia no la quieren. La rechazan. Y algunos dicen, no, es que yo para ir a la iglesia necesito cambiar primero. No, hombre, usted nunca va a cambiar. Quien transforma la vida se llama Espíritu Santo y lo hace a través de la palabra preciosa del Señor. Puede que alguno cambie con alguna terapia que le den, ¿verdad? Que le laven el cerebro. Porque si alguien va a un centro de rehabilitación de drogadictos o de alcohólicos, va a cambiar, aunque sea unos días, va a cambiar. Pero va a cambiar por una terapia que le dan, meramente humana, y entonces es rehabilitado, pero no restaurado. No restaurado. Las instituciones humanas rehabilitan, pero Cristo restaura. Esa es la gran diferencia. Y entonces al alcohólico le enseñan a decir, cada vez que se presentan, va. Yo nunca he ido, a mí me han contado. Hola, soy fulano de tal, soy Chepe Peineta. Soy alcohólico, pero tengo 30 años de no beber. Así les enseñan a decir toda su vida. Pero aquí el apóstol Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Y ahí, mire, y en eso que eran, menciona hasta pipianes el apóstol, va, homosexuales. Hasta eso menciona. Y dice, y esto erais algunos de vosotros. Porque cuando la gracia de Dios es manifestada en nuestra vida, hermano, hay un cambio de naturaleza en uno. Y aunque pecamos, porque Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso, ¿va? Que seguimos pecando mientras estemos en este cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, que ay de mí, dice. Cuando pecamos ya lo hacemos no de forma voluntaria, sino de forma involuntaria, y hay arrepentimiento, porque hay dolor de haber pecado. Hay un espíritu que pierde la paz por haber pecado. ¿O no le pasa así? Así no tendría que pasar, ¿va? Que por haber pecado uno se sienta incómodo, se sienta raro y que entonces busque la restauración delante de Dios. Y la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que murió en la cruz en nuestro lugar. Si alguien ha pecado, si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Por su gracia, por su preciosa gracia, por su maravillosa gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo, porque hay gente que lo que piensan es que si se hacen 21 ayunos, ya la hicieron. Y entonces resultan confiando en los 21 ayunos y no en el Señor, no en la gracia de Dios. No le estoy diciendo que no hay que ayunar, pero se ha fijado que en esos centros de adivinación dan ese tipo de recetas. Le dejan 21 ayunos y 7 vigilias, dice el santo. Así, más o menos así la receta va. O 7 ayunos y 3 vigilias. Eso hermano, ya me huele a mí 10 Ave Marías. Y 20 Padres Nuestros, como le decía el cura a usted, va.
La gracia de Dios, hermano, es para todos. Y es la que nos va a permitir a nosotros salir adelante y avanzar y vencer sobre cualquier situación de pecado y cualquier situación meramente humana de nuestra debilidad carnal, por la gracia preciosa del Señor. Entonces, miren, avancemos otro poquito. El 5, ya le dije que su significado principal es gracia. Aparece en muchos contextos. Yo le he puesto solo algunos aquí. Podríamos poner muchos más. Le he puesto algunos solo para que tengamos una idea. Mire pues, son 5 libros de la ley. O sea, la ley fue dada en 5 rollos. Eso no es casualidad. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 7? Pues, sino que 5. Entonces, la gracia de Dios fue manifestada a través de los 5 libros de la ley. Y eso, pues, usted sabe que es la base de la revelación de nuestro Dios y su gracia para guiar al pueblo. ¿Qué más? La multiplicación de los 5 panes. ¿Y por qué no eran 6, 7 o 10 panes? Pues, sino que 5. Porque por la gracia de Dios, hermano, Dios da la provisión cuando se necesita. Y es una provisión milagrosa. Es Dios obrando poderosamente cuando se necesita algún milagro de multiplicación o milagro de provisión. Yo creo que aquí tendría que haber empezado con las 5 luces de Génesis capítulo 1, pero hasta ahorita me estoy acordando. Que 5 veces se menciona la palabra luz en el día 1 de la creación. Y esa es la gracia de Dios, pues manifestada desde el día 1 de la creación en el capítulo 1 de Génesis. También 5 ofrendas principales en el antiguo pacto. Eran 5 ofrendas y todas eran figuras de Cristo. Y eso, pues, de lo que nos habla definitivamente es de la gracia de Dios en la adoración, porque era la forma en la que se adoraba a Dios en el pacto de la ley, a través de 5 clases de ofrendas diferentes. Eso habla de adoración y expresión, relación entre Dios y el hombre por su gracia bendita. También el 5 aparece en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. O sea, 5 antigracia, las insensatas antigracia, ¿verdad? Y las 5 prudentes que aprendieron responsabilidad y aprendieron a prepararse para la venida del Señor en la tribulación, como hemos enseñado, ¿verdad? Tristemente. Pero entonces ahí habla de la gracia que se les manifiesta a la iglesia quedada en la tribulación, aunque ya no se está en la dispensación de la gracia. Mire este otro, David tomó 5 piedras contra Goliat. ¿Por qué no agarró más? Pues algunos dicen que porque eran 5 gigantes. Pero ¿acaso sabía el otro que con una pedrada le iba a bastar pues para matar a cada uno? No sabía. Pero él se llevó 5. Lo que pasa es que él estaba invocando la gracia preciosa del Señor, estaba invocando el favor de Dios en la preparación para enfrentar a su enemigo, para enfrentar las potestades espirituales. Nosotros necesitamos de la gracia preciosa del Señor. Aleluya. También le puse este otro, mira. La estructura del tabernáculo con medidas en múltiplos de 5 y cantidades de cosas también en múltiplos de 5. Por ejemplo, habían 5 cortinas y 5 cortinas, 10 cortinas, habían 10 tablas a un lado, 10 al otro, en total eran 20, múltiplos de 5. 40 basas, que eran lo que servía como base de cada tabla, porque llevaba 2 cada una. El 5 aparece por todos lados en el tabernáculo. Y eso pues habla del orden divino y la gracia en la adoración, porque el propósito del tabernáculo era adorar al Señor y acercarse a Dios. Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es la diversidad de dones para edificar a la iglesia. Por gracia, por la gracia de Dios, por la gracia bendita del Señor. No es por otra razón, ¿verdad? Y podríamos poner varios más, pero yo creo que ya me di a entender, ¿va? Entonces,
Aquí tendríamos que estudiar algunos de estos, pero como el tiempo aquí es tan corto, hermano. Déjeme ver, ¿cuál miramos? Miramos los 5 panes. Los 5 panes. 5 panes. 5 panes. Mire, pero no vamos a empezar allí donde usted piensa, en la multiplicación de los panes, sino que vamos a empezar aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versos 3 y 4. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, le dijo David al sacerdote de Nod, cuando David, usted sabe que iba huyendo de Saúl y que ni siquiera llevaba espada, ni siquiera armas llevaba. Pero le dijo al sacerdote, dame 5, así como dice Esteban, dame 5. Dame 5 panes, 5 panes, ¿por qué no 10? ¿Por qué no pidió 20? No, que pidió 5 panes, porque estaba invocando el favor de Dios, estaba invocando la gracia preciosa del Señor. Y respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer, le dijo. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Entonces le dieron a David un pan que no le era lícito comer, porque era el pan de la presencia, que solo lo podían comer los sacerdotes, ni siquiera los levitas. Solo los sacerdotes podían comerse ese pan que estaba consagrado delante del Señor y que permanecía ahí toda la semana de sábado a sábado. Pero se la dieron a David. ¿Por qué se lo dieron? Porque a David le manifestaron la gracia preciosa del Señor. Usted sabe que en el tabernáculo de David, ahí está manifestada la gracia bendita del Señor. Pero ¿por qué él llega pidiendo 5 panes? Si él va huyendo y está en guerra contra su señor, el rey Saúl, ¿por qué le está pidiendo que la gracia de Dios vaya conmigo? Que el favor de Dios vaya conmigo a la guerra para enfrentar a mis enemigos. Que la gracia preciosa del Señor sea lo que me dé la victoria, para no ir confiando en sus propias habilidades, para no ir confiando en su fuerza, para no ir confiando en sus hombres, sino confiando en la única y preciosa gracia de Dios, hermano, que es lo que nos va a dar a nosotros la victoria. Y eso lo recibimos nosotros en la mesa de José. Esta preciosa mañana que nos acercamos a la mesa, vamos a acercarnos bajo ese rema. Me estoy acercando a la mesa de José. En la mesa de José hay provisión. En la mesa de José hay abundancia para mí. En la mesa de José hay riquezas de la gracia de Dios para nuestra vida, definitivamente. Mire este otro, hablando siempre de los 5 panes. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Mire cuántos tenía. 5. Aquí solo falta que se llamara Benjamín el muchacho, hermano. 5 panes. 5 panes. ¿Por qué no tenía 7? ¿Por qué no tenía más? 5 panes. Jesús dijo, hacer que la gente se recueste, eso es reposar, eso es estar tranquilo, confiando en la gracia de Dios, porque el 5 es gracia. Hacer que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Otras versiones dicen que había pasto verde, y los pastos verdes siempre nos hablan de reposo. Así que los hombres se recostaron
en número de unos 5,000. Y si dice unos es porque eran más o menos 5,000. Algunos dicen que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Entonces Jesús tomó los panes, los 5 panes, y habiendo dado gracias, los partió a los que estaban recostados. O sea, le dan la provisión de gracia al que está recostado, es decir, esperando o reposando en el Señor. No que no le guste trabajar, esa es otra cosa, ¿va? Sino que está confiando en el Señor, esperando en el Señor, sin estrés, sin miedo de nada, sin miedo de lo porvenir, sino que está ahí tranquilo esperando en Dios, esperando en Dios. Porque mira, hermano, del estrés, que a veces ya es 4, ¿va? Lo único que va a tener es problemas somáticos, problemas ya en su cuerpo, pues se va a arruinar su salud si usted no controla el estrés. Pero si aprende a recostarse en el Señor, a reposar en el Señor, entonces definitivamente va a venir la provisión milagrosa por la gracia de Dios. Porque así dice el verso 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió en los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. No le decía poquito, papito, poquito, porque no hay mucho. No, 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 no. Ahí al que era de 8 cilindros le daban una porción adecuada. Al que comía poquito, también a ese le daban bastante porque dice que sobró, hermano. Cuando se saciaron, cuando usted dice, ya no me cabe, ella lleva 8 pupusas, ¿va? Y dice, ya no me cabe. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada, porque hay que ser buenos administradores de la bendición que por la gracia de Dios recibimos. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas, ¿de qué tamaño eran? A saber, hermano. Una para cada apóstol, definitivamente. Pero miren, 5 panes. Multiplicamos, un milagro de provisión, un milagro de multiplicación por la gracia y el favor de Dios. ¿A quién se le da eso? A aquellos que andan siguiendo a Jesús, aún en el desierto. ¿A quién se le da? A aquellos que están dispuestos a reposar, a recostarse, mientras esperan al Señor, cuando Él venga en nuestro auxilio. Entonces, como ya dicen aquellos que solo me quedan 3 minutos, lo vamos a dejar hasta ahí. Y que se vengan los de la alabanza, por favor. Y nos ponemos de pie y nos preparamos para acercarnos a la mesa de José. Nos ponemos a cuentas con el Señor. Procuramos acercarnos entendiendo que nuestro José nos conoce y que cualquier cosa que tengamos oculta a las personas, delante de Dios está al descubierto. Pero recordemos que Él es un Dios que tiene misericordia. Por eso así dice la palabra de Dios, venid luego y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. El profeta Isaías también dice, deje el impío su camino y que deje el hombre inicuo sus pensamientos de iniquidad, sus pensamientos de pecado. Y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Amplio en perdonar. No es como nosotros, que tenemos un corazón estrecho y que nos cuesta manifestar la misericordia. Nuestro Dios perdona cualquier cosa. El único pecado, dice la Biblia, que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Pero ahí no importa, hermano, lo que hayamos hecho, si lo reconocemos delante de Dios y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Le voy a pedir que se ponga a cuentas con el Señor mientras adoramos y que los hermanos encargados de repartir los elementos nos ayuden, por favor, de una vez. Hable con el Señor, confesando sus faltas, reconociendo las rebeliones, reconociendo nuestra necesidad delante de Dios. No existe nada en mí, por lo cual pueda Sí, Señor. yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Eres el nada y has decidido estar aquí Para abrazarme, sin recordarme que fui un pecador, que de ti su rostro escondió, que merecía el regalo de tu amor. Siempre con decisión. Yo quiero correr quiero fallar. Señor, soy de tu gracia y de tu perfecto amor, inmenso. No existe nada en mí por lo cual pueda yo ganar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo. Sí, Señor. Que fui Un pecador que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. quiero corresponderte, ser fiel por siempre, Con decisión y no fallar jamás. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor eterno, poniéndonos a cuentas. Señor mío,
Yo reconozco delante de ti mis rebeliones. Reconozco mis iniquidades. Reconozco, Señor, mis pecados, mis transgresiones. Y te pido, Señor eterno, perdón por mis pecados y también por los de tu pueblo. Sénos propicio, oh Dios, y en tu misericordia, Padre bueno, lávanos con tu preciosa sangre. Límpianos de nuestra maldad. Permite, Señor eterno, que seamos renovados en nuestro hombre interior a través de tu mesa, a través de tu pan, a través de tu vino, a través de tu carne y a través de tu sangre. En el nombre de Jesús te lo suplico. Señor amado, consagramos el pan y el vino que ya tenemos en nuestras manos para participar de esta ordenanza maravillosa que tú nos has dejado, donde el pan es símbolo de tu cuerpo y el vino es símbolo de tu sangre. Por favor, Señor amado, que al entrar en nosotros el pan, ya no sea pan, sino que sea tu carne, tu cuerpo. Y que al entrar en nosotros el vino, ya no sea vino, sino que sea tu sangre preciosa. Y que penetren, oh Dios eterno, hasta el espíritu mismo, hasta el alma nuestra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y que todos los beneficios del pan y todos los beneficios del vino sean tangibles en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Levantemos el pan delante del Señor. La Biblia dice que la noche que Él fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Con temor y temblor comamos el pan. Levantemos la copa delante del Señor, como lo dice el libro de Salmos, cuando dice: ¿qué daré a Dios por todos sus beneficios? Alzaré la copa de la salvación y le pagaré todos mis votos. Con temor y temblor bebamos el vino. Levanta tu voz y dale gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir.
tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Levanta tu voz. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano, que nos permite participar. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.